Sean ustedes bienvenidos al podcast de Peripatéticos. El día de hoy hablaremos sobre los procesos de la lectura y la escritura, una perspectiva etnográfica. Tenemos como invitada especial a nada más y nada menos que la profesora María Elvira Hernández Rodríguez, funcionaria de la Universidad del Tolima, de la Universidad Distrital, una gran lingüista. Hoy, ella, con su gran conocimiento, nos ilustrará sobre algunos temas específicos en la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela. Aprovechemos estos espacios educativos para poder reflexionar sobre nuestra acción docente, sobre nuestras prácticas en el aula. Sean ustedes bienvenidos y disfruten. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, entonces te voy a hacer la retroalimentación de las preguntas que me estabas haciendo. Entonces, ¿qué estrategias pedagógicas y didácticas utilizan la enseñanza de la lengua referidas a la escritura para relacionar los contenidos con la experiencia de los estudiantes? Pero también siento que esta pregunta está relacionada con la 2, que es ¿qué autores son los referentes para la enseñanza de la escritura en el momento de planear proyectos o planes de escritura? Entonces voy a tratar de sintetizar las dos en una sola, pero pues ahí voy a intentarlo. A ver, en cuanto a las estrategias, pues primero que todo tenemos que hacer análisis, en este caso las estrategias pedagógicas como didácticas, dependiendo también la institución educativa. También hay que hacer análisis del PEI en conjunto del modelo pedagógico que esté trabajando en la institución. Sin embargo, pues su merced sabe que también hay estrategias que se pueden implementar universalmente. Además, como docente, debemos entender el para qué voy a aplicarlas y el qué es lo que debemos leer para poder, en este caso, hacer una estrategia lectoescritora. También para los colegios, tanto en este caso para primaria, yo en este momento estoy orientando a los chicos de primaria en cuarto y quinto, entonces también me he dado cuenta que la literatura se fundamenta en esa enseñanza de formar lectores competentes, más no de transmitir información sobre teorías y críticas e historias literarias, que es lo que casi que regularmente, tradicionalmente es lo que hacemos, ¿no? Entonces esa investigación literaria, crítica, eso se sitúa más bien es en las universidades, en carreras como la que tú estás haciendo. Y ya con respecto, por ejemplo, a los referentes teóricos, pues hay varios, o sea, hay una cantidad de referentes teóricos que uno puede ir trabajando precisamente para esos componentes lectoescritores. Por ejemplo, para primaria, mira que se puede trabajar la obra de Fernando Cuevas, que es un psicólogo del lenguaje, quien trabaja los métodos de enseñanza de lectura en cuanto al método tradicional, el silábico, el fonológico y el método global. Entonces ahí hay diferentes estructuras y estrategias. El señor es un doctor, sabe muchísimo y tiene varias obras que trabajan precisamente esos tipos de métodos en cuanto a lectura y escritura. Bueno, también hay otros autores que regularmente uno trabaja en el bachillerato, que es Casani, y pues también en la Universidad Van Dyck, que nos ofrece también estructuras en cuanto a elaboraciones de planes textuales para implementar con los estudiantes, pues en este caso ya más grandecitos, como te estoy diciendo. Y a nivel universitario también se puede trabajar en este caso desde la perspectiva del análisis simbólico de los textos. Se puede trabajar a Gadamer, se puede trabajar a Humberto Eco, bueno, ahí hay otros autores. También se puede trabajar, hay una francesa que hace poco la encontré, que se llama Anne-Marie Cartier. Ella habla precisamente sobre herramientas mentales, precisamente para cómo saber leer. Sí, es una cosa ahí como bien compleja, pero es bastante chévere de leer. Bueno, ¿qué más te cuento en cuanto a esas estructuras? O sea, primero que todo, pues nosotros como docentes tenemos que entender sí o sí el lenguaje para poder aplicar precisamente un saber, en este caso lectoescritor. En cuanto a la tercera pregunta que tú me haces allí, ¿qué textos se utiliza para la lectura con sus estudiantes y que están vinculados con la realidad contextual? Pues mira, lo que yo les decía en el aula escolar a ustedes es que, por ejemplo, a mí me parece que Mario Mendoza es un autor
que precisamente acerca al estudiante a la lectura. Me encanta por eso trabajar con Mario Mendoza, sus textos todos, los he leído todos, sé y entiendo que Mario Mendoza pues tiene un tipo de literatura, es un tipo de literatura un poco reiterado, cuando uno ya lee todas las obras uno se da cuenta que él es muy reiterativo en sus cosas y como que repite las cosas, pero de todas formas pues como te digo, es un autor contextualizado en cuanto a la situación de Bogotá y es muy urbano, entonces a los muchachos les gusta eso, ¿no? Regularmente. Con la primaria pues se trabajan otro tipo de textos literarios que son afines de que tengan como moraleja. Hay un autor hay varios autores que me gusta trabajar precisamente en la primaria. Hay varias obras también. En este momento se me escapan los nombres de las obras porque estoy pensando en precisamente las estrategias, pero sí hay varias obritas allí que se pueden trabajar también en cuanto a lectura y escritura con los pequeños, ¿no? Mira, me acordé de Celso Román, me parece espectacular para trabajar con la primaria. Bueno, en cuanto a la otra pregunta es ¿qué estrategias emplea en sus clases para promover y acompañar la lectura con los niños y las niñas? Bueno, yo sí siento que los estudiantes deben realizar diferentes actividades y todo aplicarlos como es de escritura a través de la tipología textual. En este caso, pues que ellos puedan también escribir sus experiencias de vida, poder escribir todo lo que ellos puedan crear, inventar, ¿sí? Y de alguna forma pues estas estrategias en el aula pues nos ayudan también a que ellos crezcan en cuanto a conceptos, crezcan en cuanto a manejo del mismo lenguaje. Otra estrategia que también se puede utilizar en el aula es enseñarles a hacer poesía a partir de modelos expresivos de la tradición literaria, por ejemplo, ¿no? También podemos implementar juegos libres o como un juego regulado por instrucciones textuales, de forma individual o de forma grupal. Bueno, ahí me voy acordando de cositas que uno hace en el aula regularmente. Bueno, eso también es una forma más o menos eficaz para acercarlos a la experiencia de creación literaria, como para estimularles ese uso creativo del lenguaje. En cuanto a la cuarta pregunta que tú me haces, ¿qué tipo de textos escriben con mayor frecuencia sus estudiantes? ¿Qué clase de textos escribe usted? Bueno, esta es una pregunta bien amplia. Entonces, pues ocasionalmente yo escribo textos o literarios, casi que no los escribo, la verdad, pero sí lo hago para ejemplificar otros textos, en este caso a los estudiantes, ¿no? Regularmente escribo textos académicos, pues es necesario en este caso implementar un sentido argumentativo de cómo abordar la enseñanza de la literatura y en este caso de la lengua castellana también. Bueno, ¿qué te cuento? No sé si les había dicho a ustedes que yo tengo un escrito de orden científico publicado en una revista indexada. Este documento pues presenta una rigurosidad académica. Esto también fue evaluado por pares académicos, en este caso por doctores. El texto es titulado La autoeficacia como fase esencial en el desarrollo de los procesos de planificación y desarrollo cognitivo, por si de pronto lo quieren revisar, ahí está en internet. Bueno, en este caso entre los resultados más importantes se destaca, de este texto, ¿no? El autoconcepto positivo del estudiante como un aspecto fundamental a la hora de enfrentar la tarea. También la convicción que tiene el estudiante ante sus propias capacidades para generar un impacto importante ante su motivación y empoderamiento activo frente a los procesos del análisis y en este caso de la planificación del trabajo, la tarea o las actividades académicas que el chico esté realizando. Bueno, ahí hay varias cositas que yo les puedo contar precisamente sobre el artículo científico que yo realicé. ¿Qué más te cuento? Bueno, eso en cuanto a esa parte. Como te decía, sí tengo unos textos literarios, pero esos no los tengo publicados, ya son como más de orden personal. Tengo unos muy bonitos
que también son bastante impactantes cuando se los leo a los estudiantes, porque los utilizo precisamente es para mis clases, no los comparto a nadie, sino solamente los utilizo para mis clases. Bueno, y ya en cuanto a la última pregunta que usted me dice, que con base en los resultados de investigación en las que se afirma que los estudiantes ingresan a la universidad traen vicios y deficiencias en la comprensión lectora, en sus inferencias, en sus conjeturas y demás, ¿cree que hay una falla o vacío en la enseñanza de la lectura o la escritura en la básica y media, en el sistema educativo en general y en el docente o en la institución? ¿En cuál? Tú me dices eso. Y hombre, si lo miramos desde varios puntos de vista, pues hay falencias en todo, ¿no? Porque pues si el docente no es lo suficientemente idóneo, pues eso se va a ver reflejado en el estudiante. Entonces, pues también considero importante que el estudiante debe entender no solo que se debe desarrollar como futuro, en este caso pues con los grandes, como futuro profesional, sino el cómo y el por qué y el para qué debe hacerlo, o sea, para qué debe leer. Es por ello que todas las profesiones se valen, en este caso pues del lenguaje, ¿no? Eso tienen que los chicos tenerlo claro. Y pues que este lenguaje es una capacidad innata que posee el ser humano para manifestarse. Entonces, pues mire que a través desde su propio elemento, en este caso el lenguaje, y a través de su desarrollo corpóreo, me hace de acordar a un teórico que también trabajo, que se llama Andy Clark, que trabaja un artículo que se llama Cerebro, Cuerpo y Mundo en la Nueva Ciencia Cognitiva, y precisamente nos habla de eso. ¿Qué pensaría usted si alguien le dijese que su mente no se encuentra limitada por la piel y el cráneo, en sus creencias, conocimientos y demás estados mentales, que se extiende, digamos, en el entorno? Entonces ahí hay varias situaciones que uno debería entrar a analizar, en este caso con los estudiantes. Sí, efectivamente hay una decodificación que hacen los chicos, pero un análisis ya como más contundente, o sea, eso no lo logran hacer. Ahora, podemos decir que los estudiantes sí, en este caso algunos hacen crítica. Sí, los chicos hacen crítica, pero no hay una propuesta, en este caso una propuesta, como un diseño que ellos digan, vea, esto es lo que yo quiero proponer en cambio de, sí, que esa es la otra situación. Entonces, casi que regularmente en la academia nos hemos vuelto críticos, pero críticos no desde el punto de vista de la proposición, sino críticos en el entorno de decir no me gusta, pero no digo por qué no me gusta, ¿sí? Entonces ahí hay varias cositas que también se deben trabajar con los muchachos. Bueno, hay una autora que dice algo así como, pues se llama Emilia Ferreiro, y dice: no es posible ser ciudadano pleno ni participar de manera crítica y reflexiva en la transformación de la sociedad si se es excluido de la cultura escrita. Entonces imagínense, ahí tenemos que empezar a pensar que debemos asumir un ejercicio de oralidad, de lectura y escritura, en este caso como parte de nuestro desarrollo humano, como parte de nuestro desarrollo integral, en este caso para potencializar nuestra mente, para desarrollar las habilidades cognitivas, desarrollar las habilidades lingüísticas, y en este caso pues ya después de desarrollar todas estas habilidades, pues que eso se vea reflejado en nuestros escritos, ¿no? Que es hacia el punto que vamos. Pues ahí traté digamos, de responder lo que me estabas diciendo a grosso modo. Me dices si te sirve, si no, y yo mañana vuelvo y hago otra cosa. ¿Listo? Chao. Bueno, queridos oyentes, espero hayan podido disfrutar la entrevista con la profesora María Elvira Hernández Rodríguez. Toma puntos muy sensibles de la enseñanza de la lectura y la escritura en la escuela. Uno de ellos es que esto se basa en la institución educativa, haciéndole un análisis al PEI y el modelo pedagógico de la misma, el por qué y el para qué formar a lectores y escritores activos en una sociedad. Se trata de formar lectores competentes, como dice ella, y no se trata de transmitir leyes y normas de la lingüística, ya que esto aleja al estudiantado. Nombra algunos autores muy importantes, como lo que es Fernando Cuevas, como lo es Casani para la lectura en el bachillerato y la escritura, como es Van Dyck en la universidad, Gadamer, Humberto Eco, que también son autores que se pueden trabajar dentro de los ámbitos universitarios, que hay que entender el lenguaje antes que todo, y muchas otras cosas más que pudimos ver en la entrevista.
Es muy, muy importante el conocer varias herramientas pedagógicas para poder aplicarlas en el aula, y ella, entre su conocimiento, entre su gran experiencia, nos pudo compartir un poco de lo que ella puede transmitirle a sus estudiantes, las formas en cómo lo hace y las herramientas y procesos pedagógicos que ella implementa en su diario vivir. Espero les haya encantado esta entrevista como a nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Feliz, feliz, feliz día.